Vamos a llamar a robar a licitación. Vamos a llamar a robar a licitación 250. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hoy se produjo una novedad de carácter judicial, de las tantas que estamos presenciando en todos estos días. No deberíamos detenernos en la cuestión técnica, salvo para ver cómo en los tribunales federales se puede construir impunidad. Es decir, cómo muchos jueces federales utilizan los artilugios procesales, utilizan el poder que tienen dentro de un expediente para garantizar la persistencia de la corrupción y para asegurarle a los funcionarios que se corrompen que no van a ser penalizados por la justicia que ellos mismos ejercen. ¿Cuál es la novedad? El fiscal Carlos Stornelli pidió hoy la nulidad de los sobreseimientos que había dictado la Sala 1 de la Cámara Federal, es decir, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, que es la que está por encima de los jueces de instrucción, en el caso Skanska. El caso Skanska ocurrió en los comienzos del kirchnerismo, está ligado a la ampliación de gasoductos y fue un caso muy resonante, de emisión de facturas truchas para encubrir lo que a todas luces eran sobrefacturaciones en la ampliación de gasoductos que volvían en forma de retorno a los funcionarios. En el centro de esta película, como siempre, Julio De Vido. ¿Cómo es que hicieron los jueces de la Sala 1, Fara, Freiler, Ballestero, para lograr justificar el sobreseimiento de los funcionarios imputados, de aquellos que eran señalados como culpables, además de algunos empresarios que también estaban involucrados en la maniobra? Consideraron que una prueba que había en el expediente no debía ser tomada en cuenta, era nula. ¿Y esa prueba cuál era? Era una grabación de una conversación entre el auditor interno de la empresa Skanska, Claudio Corizzo, y Javier Azcárate, que era el director de comercialización de esa misma empresa. El auditor lo estaba interrogando al director de comercialización y el director de comercialización explica que los sobreprecios se distribuían en forma de coimas o de dádivas entre el director, el presidente del Enargas, del Instituto del Ente de Regulación del Gas, y el presidente de Nación Fideicomisos. Nación Fideicomisos que reaparece ahora en estos días, mencionada por Fariña en la causa de Lázaro Báez y Austral Construcciones. El primero, el del Enargas, Fulvio Madaro; el segundo es Norberto Ulloa. Esos dos funcionarios, Néstor Ulloa y Fulvio Madaro, ambos habían sido sobreseídos. ¿Por qué? Porque fue posible, gracias a la eliminación de la prueba, desconectar lo que eran sobreprecios de las coimas, es decir, desconectar una cuestión de irregularidad, si quieren comercial, de un delito político. ¿Y cómo se desconecta? Eliminando esa prueba en la cual esos dos ejecutivos de la empresa hablaban de cómo se distribuían las coimas que derivaban de esos sobreprecios. ¿Qué sucedió ahora? Gracias al entonces fiscal de investigaciones administrativas, la causa siguió. Manuel Garrido. Manuel Garrido llegó hasta la Cámara de Casación. Y en la Cámara de Casación, los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminiani dijeron: no, esta grabación debe ser considerada. Esta grabación donde estos dos ejecutivos están hablando de coimas deben ser consideradas. Por lo tanto, conecta de nuevo los sobreprecios con las coimas. El negocio entre privados, del que hablaba en aquel momento, mientras sucedían los hechos, Néstor Kirchner y Julio De Vido, acusando por primera vez, inauguraron un argumento
al diario Clarín, al diario La Nación y a empresas privadas como Tequín de estar armando esto como una fabulación contra el gobierno. Ahora que se reivindica la calidad de esa prueba, de esa grabación, se vuelve a conectar el negocio entre privados con las coimas de funcionarios. Esto es lo que hace que Stornelli pida la nulidad de aquellos sobreseimientos, es decir, de aquellas absoluciones. La historia de Stornelli en este caso es especialmente interesante, porque él ya había sido fiscal de esta causa durante un tiempo, siempre le tocó a su fiscalía, hasta que Devido le pidió a Daniel Scioli, en aquel momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le ofrezca a Stornelli el Ministerio de Seguridad bonaerense para sacarlo de esta causa, donde Stornelli ya había avisado por teléfono a Aníbal Fernández: me lo llevo puesto a todos. Stornelli aceptó el Ministerio de Seguridad, que como ustedes recuerdan, lo ejerció durante unos años en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Reemplazaron al fiscal y después hubo que reemplazar al juez. ¿Quién era? Guillermo Montenegro, a quien le ofreció Macri ser ministro de Seguridad en la capital federal, con lo cual también quedó despejada la causa de un juez molesto. Sin Montenegro y sin Stornelli se produjeron los sobreseimientos. Ahora Stornelli vuelve a tener la causa porque volvió a la fiscalía, ve que se integra de nuevo esta prueba, esta grabación que demuestra que había coimas, y pide que el sobreseimiento de esos funcionarios y de esos empresarios sea corregido, se levante. Se mete en un tema muy importante, esto es estratégico desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué? Porque establece una doctrina que está muy en debate en los tribunales federales argentinos. Es una doctrina que está en debate justamente por las enormes imperfecciones y defecciones de la justicia federal, que es la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, o como dicen los muy técnicos, irrita. Es decir, el principio de cosa juzgada, por el cual no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, estaría puesto en tela de juicio cuando un caso fue sometido a un proceso fraudulento, cuando hubo presiones, cuando hubo pruebas que se deberían haber considerado y no se consideraron. Sobre esto se escribió un libro que es el que abrió el debate, que se llama justamente La cosa juzgada irrita, de Federico Morgenstern, que es un penalista joven y brillante. Claro, si se revocan los sobreseimientos, si se establece por primera vez esta doctrina, se pueden empezar a revisar otros sobreseimientos escandalosos, como por ejemplo el de Ollarvide y el enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Si se revocan estos sobreseimientos, probablemente aparezcan otros arrepentidos. Hay un arrepentido en puerta en el caso Skanska, que está ligado a la empresa Infinity, que era la empresa que fabricaba las facturas truchas a través de las cuales se justificaba la circulación de dinero negro. Es decir, una forma de blanquear ese 3 y ese 2% que iban al Enargás y a Nación Fideicomisos. Quiere decir que estamos en presencia tal vez de un nuevo Fariña, ahora en el caso Skanska. Y sería un íntimo amigo de Devido. ¿A quién le toca decidir ahora si lo que pide Stornelli es aceptable o no? Si hay que revisar los sobreseimientos o no. Al juez Casanelo, al juez Sebastián Casanelo, que tiene la peculiaridad de haber sido secretario de la Sala 1, que decidió los sobreseimientos y que anuló esa prueba. Más aún, tiene la peculiaridad de haber sido el secretario que redactó lo que ahora se considera una cosa juzgada que podría ser fraudulenta. Vamos a ver qué hace Casanelo en este caso. ¿Cuándo es que hizo todo esto Casanelo? Cuando era secretario del juez Freiler. Casanelo es, en la causa Báez, en la causa de Austral Construcciones, da toda la impresión, dadas sus vinculaciones con la Cámpora, es todavía más verosímil, el encargado de blindar judicialmente a Cristina. Entonces es importante para entender esto, no engañarse con la espectacularidad de algunas historias que son francamente fascinantes desde el punto de vista de la crónica policial, gente contando plata en financieras, filmadas no sabemos muy bien de qué manera, bóvedas donde los billetes se van enmoheciendo porque van acumulando humedad. Todo eso es fascinante, pero tal vez no conduzca a nada, salvo que uno preste atención a algunos detalles procesales, algunas estrategias que tiene la justicia federal para que no haya justicia. Por ejemplo,
Casanelo se enteró en la época del programa de Jorge Lanata y donde varios diarios, La Nación, Clarín, exponían una cantidad de pormenores sobre la circulación de dinero alrededor de Lázaro Báez y en ningún momento fue a buscar esas pruebas. Pero ahora aparece Fariña, que cumple un rol, como todo arrepentido, importantísimo. ¿Por qué? Y porque muchas veces estos que roban no son tontos, arman estructuras administrativas que dejan muy velado, muy opaco el delito. Pero a veces aparece un arrepentido que dice, yo les voy a contar cómo fue. Ese es Fariña, con todas las imperfecciones, déficits, imprecisiones que puede tener su declaración. Y Fariña acaba de decir, mire, hay dos bóvedas importantes. Una en la estancia Cruzaique, la otra en la estancia La Julia. En la estancia La Julia están las cocheras. En la estancia Cruzaique está en el Quincho. Vaya y mire. ¿Cuándo dijo esto Fariña? Se lo dijo al juez el martes pasado. Todavía no fue. Todavía no fue a buscar esas pruebas. La Cámara Federal, no la Sala 1, que suele sobreseer a la gente, sino la sala de los jueces Fara, Catani e Irursum, le dijo a Casanelo, busque rápido la plata porque esta gente con la plata puede comprar funcionarios, tiene mucha influencia política, no vaya a ser que usen esa plata que usted está tardando en buscar para ganar influencia. Pareciera que el presentimiento de la Cámara se está produciendo o se está corroborando, porque de alguna manera la demora genera impunidad. Vaya a saber qué hicieron durante esta semana los Báez y quienes están por encima de los Báez para evitar que sea encontrado algún testimonio en esas bóvedas. No vaya a ser que se hayan transformado en bodegas, como pasó con la bóveda de Báez en Río Gallegos. No es la única estrategia de Casanelo para blindar a Cristina Kirchner. Distribuye largamente las declaraciones de Fariña. ¿Para qué? Para que si hay otros arrepentidos estén disuadidos de hablar por miedo a que, bueno, que sus declaraciones aparezcan completas en los diarios y haya venganzas de tipo físico. Pero hay una estrategia más concreta de Casanelo para evitar que los políticos, debido Cristina Kirchner, estén conectados con este movimiento de dinero que impresiona a todo el mundo. ¿Y cuál es? Que no haya otro arrepentido que se quiebre. ¿Y cuál sería ese arrepentido que podría conducir la causa a Cristina Kirchner? Justamente Lázaro Báez. ¿Y cuándo se quebraría aparentemente, según dice su esposa Lázaro Báez, si lo toman detenido a su hijo Martín Báez, que está filmado contando plata, iba en el mismo avión de Báez cuando Báez fue detenido, pero curiosamente a Casanelo se le escapó. No lo quiere poner preso. Probablemente haya una negociación con el kirchnerismo para que Martín Báez no vaya preso, por lo tanto Lázaro Báez no declare nada en contra de la expresidenta y la expresidenta quede a salvo. Todos sabemos qué sucede con la plata, pero estamos totalmente a ciegas de cómo se consiguió esa plata, de cómo los funcionarios produjeron esa generación de dinero. Estamos en un delito secundario, el lavado de dinero. Podemos hasta encontrar las cuentas de Báez, pero eso no involucra al Estado, salvo que haya una conexión. Y para que no haya una conexión, hay otras estrategias. Una de ellas la denuncia sistemáticamente Elisa Carrió, que al pasarle cuento va a ser candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Elisa Carrió dice que hay una forma de construir impunidad que es la dispersión procesal. Están desenganchadas. Están aisladas, desconectadas entre sí. La causa por el lavado de dinero, la causa sobre los sobreprecios de obra pública, que la sigue el juez Ercolini sin producir demasiadas novedades, y la causa Otesur, que es la de los hoteles de Cristina, donde el juez Rafeca se tomó 9 meses para ver si era o no competente. Si uno conectara estas tres causas, seguramente aparecería la vinculación que hay entre los sobreprecios de la obra pública, la generación de dinero negro y la forma de lavado de ese dinero en los hoteles de la expresidenta. Pero eso es imposible descubrirlo porque hay una estrategia de los jueces para que no conectemos los tres fenómenos, los tres delitos. ¿A qué se debe esa estrategia? A que muchos jueces están corruptos. Son ellos los que no pueden ir en contra de la corrupción del funcionario porque forman parte del mismo entramado. El juez Freiler, que mencionamos recién en el caso Skanska,
tiene una financiera y está siendo investigado por la justicia, se supone, con la esposa de Alfredo Lijo. Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, es el principal o fue el principal operador de Julio De Vido en los tribunales federales. Julio De Vido es el que está en el centro de la causa que el juez Freiler, es decir, el socio de la esposa del operador judicial de De Vido, declaró como sobreseído al no tomar la prueba de esa grabación. Es decir, estamos ante un sistema de impunidad y de encubrimiento. El juez Freiler puede hacer muy poco en contra de la corrupción porque él mismo está observado. Ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito, se le cerró la causa en 6 meses sin siquiera hacer una pericia. Se lo acusó de tener mansiones, de tener yates, de tener campos, 20 caballos de carrera, una colección de autos de lujo y relojes de lujo. Y ya que estamos en los relojes, parece que es una forma muy interesante de disimular el enriquecimiento. Tanto que nos enteramos ahora de que en la relojería Simonetta Orsini de la calle Posadas y Cerrito se suelen reunir, o se solían reunir, por lo menos hasta que nos enteramos de la existencia de este lugar de tertulia, muchos jueces federales a mantener reuniones privadísimas que ahora se supone fueron grabadas o filmadas por los servicios de inteligencia que le prestaban seguridad a esa joyería, porque esa joyería es una joyería del poder. La dueña es la esposa del dueño de Electroingeniería que está acusado de irregularidades en la transferencia de la empresa Transener en Brasil. Obviamente Electroingeniería lo niega. Y esas irregularidades se produjeron en combinación, según la acusación, con Julio De Vido. Vaya ligando todo. Esta corrupción está amparada entonces por un sistema judicial. Tal vez sea lo de menos. Hay cosas más graves que están amparadas por un sistema judicial fisurado, sospechado, al que el ministro Garabano le está pidiendo la renuncia de varios jueces. Por ejemplo, el caso AMIA, que no se resuelve desde hace 22 años. Es la misma justicia. Claro, Cristina, estamos viendo ahora, está cercada por problemas de descontrol de sus testaferros. Tuvo problemas con Báez, según cuenta el propio Fariña. A Báez le suspendieron la obra pública justamente porque suponía Cristina que la estaba robando. Tuvo problemas con Eskenazi, al que le fue a pedir que le devuelva su parte en YPF. Dicen que la estatización de YPF fue una venganza por eso. Tuvo problemas con Ernesto Gutiérrez, que fue el presidente de Aeropuertos, muy ligado a Kirchner y que se tuvo que ir del país porque le fueron a pedir lo que suponía Cristina. Eran activos suyos que había pactado Ernesto Gutiérrez con Néstor Kirchner. Todos estos problemas que se extienden a Cristóbal López, por supuesto, son nada al lado de un problema. Y ese problema fue el gran error de la presidenta. Haber puesto a Aníbal Fernández como candidato en la provincia de Buenos Aires. Ese error la llevó a la derrota. Y la derrota le quitó, la despojó del principal instrumento para salvarse de las investigaciones, que es el poder para garantizar impunidad. Vamos ya a una entrevista para hablar de otros temas muy lejanos a estos, con Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda y Finanzas. Ya volvemos.